Nosotros no controlamos la Universidad Distrital, tenemos un miembro en la Junta Directiva, pero la mayoría de la Junta no responde al distrito. La hemos ayudado mucho económicamente y ahora está por resolver su elección de nuevo rector, que no sé cómo irá, está en el proceso. Eso será por elección básicamente de los estudiantes. Y de esa elección dependerá el futuro de la universidad. En manos de los estudiantes está el futuro de esa universidad. Pero tenemos una mala experiencia. Nosotros entregamos varias decenas de miles de millones de pesos para construir la sede de Bosa y no se ha puesto un solo ladrillo. Y no queremos volver a repetir ese insuceso, porque la plata guardada en los bancos no nos sirve. Por eso vamos a hacer nosotros mismos las sedes. Y ya veremos qué universidad pública pone allí sus programas educativos para el servicio a la población. Puede ser la distrital, puede ser otra universidad pública, de las muchas que hay en Bogotá, o incluso de las que están en el país, pero que permita programas que sean pertinentes para la realidad económica futura de la ciudad de Bogotá. Bueno, las restricciones ya existen, decreto que salió, ustedes muy bien lo saben, pero sí estamos mirando con detención y hoy estuvimos mirando, vamos a presentarle un proyecto de decreto al señor alcalde esta semana, que tiene que ver con algunas medidas muy especiales en el tema de los controles de algunos establecimientos que desafortunadamente no entran dentro de estos decretos y que muchos de ellos creen que tienen libertad para poder hacer lo que quieren y a las horas que estimen conveniente. Entonces vamos a entrar a presentarle al señor alcalde un borrador para que él determine este tema y además vamos a continuar con todos los alcaldes y por supuesto con la colaboración siempre de la Policía Nacional para ser más incisivos en todo lo que tiene que ver con medidas de seguridad industrial y de seguridad a cada uno de los usuarios de diferentes establecimientos, o sea, hacer cumplir la ley por parte de todos los establecimientos nocturnos. La posibilidad de peatonalización, si usted no la puede confirmar, la posibilidad de la peatonalización en el eje ambiental. Pero eso no está en Kennedy. Te contesto, pero no es Kennedy. De todas maneras, el eje ambiental ya está peatonalizado por horas. Estamos manejando, son horarios de buses. Y el resultado es muy saludable en términos de contaminación del aire en el centro. Hay una estadística que nuestro secretario de Medio Ambiente aquí presente nos entregó, que son, digamos, importantes, que él mismo en un rueda de prensa en alguna oportunidad, y ojalá sea Kennedy, porque Kennedy tiene uno de los niveles de contaminación más altos de la ciudad de Bogotá, de aire, más que el centro. El resultado es que Bogotá hoy, en términos de PM+10, que es un indicador que mide micromillonésimas de partícula por metro cúbico de aire. Entonces los medidores que están instalados desde hace varios años en Bogotá vienen midiendo con ese indicador la calidad del aire. Los resultados para este año, aún sin terminar el año, es que se reduce la contaminación aún más que lo que ya habíamos logrado el año pasado. El año pasado llegamos al indicador de 47, por primera vez en la historia que se mide en Bogotá. El indicador internacional es 50, máximo 50. Bogotá llegó a tener en el año 2009, creo, 74.
muy por encima de niveles de contaminación considerados el estándar internacional. Hoy, el año pasado, llegamos a 47 y este año va a disminuir aún más. Casi que tenemos la mitad de la contaminación del aire de Bogotá que teníamos en el año 2009. Y esa es una de las estadísticas como por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil, que son estadísticas resumen, que te miden un conjunto de programas que traen como conclusión el que la gente pueda tener más calidad de vida porque respira mejor, porque el aire es mejor. La chatarrización, secretario, ¿qué número llevamos la chatarrización de buses viejos? La electrificación de transporte, los controles sobre chimeneas industriales, la arborización, que el año pasado fue el rescate de muchísimos árboles que estaban a punto de morir. Nuestro director del Jardín Botánico se dedicó a la tarea de lograr que no murieran. Y ahora tenemos la inmensa tarea de sembrar. Ya tenemos 120,000 árboles nenés, le llamo yo, pequeños árboles que están ya en condiciones de siembra. El Jardín Botánico se había quedado sin reservas prácticamente y tuvimos que rehacer el jardín de tal manera que hoy ya tenemos 120,000 pequeños, ¿cómo se llama eso técnicamente? Plántulas de árboles diversos, nativos, originales de la sabana, que están ya en disposición de ser sembrados. Ese conjunto de medidas ha traído que hoy la calidad del aire de Bogotá esté contaminado, digamos, la contaminación sea la mitad de la que teníamos en el año 2009. La peatonalización hace parte de esas estrategias. Pero no solamente el eje ambiental o la séptima en el centro. Cada localidad va a tener un espacio de peatonalización propio, digamos, en Kennedy habrá uno, a eso se le llama las RAPS. Yo no recuerdo bien qué significa RAPS. Redes ambientales, ¿cómo es? Redes ambientales peatonales seguras, RAPS. En el cupo de endeudamiento hay una parte de la financiación de esas RAPS. Kennedy tendrá una RAP, la séptima es una RAPS, es en Carvajal, ¿cierto? La séptima es hoy, la séptima peatonal es una RAPS, va a entrar a licitación su mejoramiento urbanístico, hecho ya los diseños. La séptima que ustedes ven hoy va a ser muy diferente a la que verán a principios del año entrante. Y el eje ambiental, que como su nombre lo indica, lo hizo Salmona para que fuera un eje ambiental, que también hace parte de este programa. Prioridad para la Alcaldía de Bogotá Humana. Literalmente nosotros decretamos el POT para conseguir espacio público. El POT tiene dos grandes objetivos en sus 550 y pico artículos. Dos grandes objetivos. La mayor parte de los artículos construye los sistemas de gestión de riesgo por terremoto, por inundaciones, por sequías, es decir, por cambio climático. Allí está el mayor esfuerzo. Por eso, a través del POT queremos cumplir nuestro segundo eje del plan de desarrollo, adaptar la ciudad al cambio climático. Y en sus últimos artículos, la forma como se puede generar espacio público en la ciudad. La ciudad de Bogotá no tiene espacio público suficiente. Y no tiene porque sus normas urbanísticas no contemplaron que el proceso de construcción en toda la ciudad generara espacio público. Y eso lo que trae es violencia. Las condiciones del posconflicto que se construyen en la ciudad de Bogotá hoy
muestran, y lo acababa de decir, que un actor que puede ser fundamental para la construcción de la democracia también puede ser fundamental para la construcción de las nuevas violencias. Ese es el joven. El joven se vuelve violento si no hay espacio público. El joven se vuelve constructor de democracia y saber si hay espacio público. Y la ciudad de Bogotá, por sus normas urbanísticas, por un egoísmo económico absurdo, no generó espacio público. El espacio público en Kennedy es reducido, si uno coge el indicador de habitantes por número de metros cuadrados de espacio público por habitante, usted encontrará que entre Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar, tenemos las localidades con menos espacio público por persona. Por persona. Pues eso termina en violencia. El POT decretado genera espacio público. Todo proceso constructivo superior a 2.000 metros cuadrados aporta en especie, en dinero, ahí mismo o en otro lugar, en espacio público a la ciudad. Por eso Camacol quiere hundir el POT, porque obviamente eso es un cambio, pero no voy a decir revolucionario, porque todas las ciudades del mundo lo tienen, solo que no habían permitido que Bogotá lo tuviera. Y nosotros decidimos que se tenga si queremos construir las condiciones de la convivencia social en el siglo XXI en la ciudad. En Kennedy, de acuerdo al decreto del POT, tendremos el parque lineal que en número de hectáreas será el más grande de Bogotá, mucho más grande que el Parque Simón Bolívar, arrancando desde acá, desde el río Bogotá exactamente, y aguas arriba, y este es uno de los proyectos que queremos arrancar mientras estemos aquí, aguas arriba, río Fucha, hasta llegar a los cerros, a su nacedero. Ese va a ser el parque lineal, se llama lineal porque atraviesa toda la ciudad, que va a juntar por el lado sur del centro ampliado los cerros con el río Bogotá. El parque lineal del lado norte, que va a juntar los cerros con el río Bogotá, es pues la Reserva Forestal del Norte, del cual hicimos reunión la semana pasada muy interesante, después hablaremos de eso. Son dos grandes conectores. ¿Por qué es importante la conexión? Porque las especies animales y vegetales que viven en los cerros, que hemos intentado cuidar al máximo y que han querido urbanizar, puedan bajar y recorrer toda la ciudad hasta llegar al río Bogotá. Por eso a eso se le llama la estructura ecológica principal, de tal manera que la ciudad misma pueda tener una población de especies mayor de la que hoy tiene, mejorando su calidad de vida, no solamente las especies, sino de la población. Ese parque que se puede recorrer nace aquí, en Kennedy, en la desembocadura del río Fucha con el río Bogotá, y a través del POT nuevo se expande, digamos, lo iremos construyendo paulatinamente hasta llegar a los cerros orientales de la ciudad de Bogotá. Es mucho más grande que el Parque Simón Bolívar, y conjuntamente con la ALO como corredor verde y con estos canales, este es el canal Castilla, el que pasa por aquí cerca, que está lleno de basuras. Las basuras las arrojan los carreteros, escombros, provoca el primer riesgo de inundación que todos aquí conocemos. ¿En qué consiste? En épocas de lluvias y en términos de cambio climático se puede volver desastroso, con unos espacios generosos al lado y lado del canal que permiten precisamente la construcción de estos espacios públicos. Ahora, usted ha hablado de los ya existentes y de la inseguridad que hay en ellos, tanto para los nuevos como para los existentes.
Nuestro programa consiste en poner las cámaras allí. Voy a ponerles un ejemplo de las cámaras. Si en un bus va una cámara, o 2, o 3, o 5, y al bus entran por tarjeta personalizada, como es ahora en el SITP, usted puede saber en tiempo real quién comete el delito, simplemente cruzando la información visual de la cámara con la tarjeta. La cámara se va a convertir en un instrumento fundamental dentro del sistema inteligente de seguridad. Esas cámaras no solamente estarán en los buses, sino también en los espacios públicos que utiliza la juventud en protección de la juventud misma. Las motos, según los mismos conductores aquí presentes, miembros de la policía, son, palabras de ellos, excelentes en su rendimiento diario, en su utilización, que ya lleva varios meses. No hay ni una sola moto que esté dañada. Y las condiciones de ausencia de ruido son óptimas para ser instrumentos de seguridad, pues fuera de las ambientales y fuera de las económicas, como una reducción de sus gastos de operación. Las motos necesitan unos cargadores rápidos, así se llama, que permiten cargar las baterías en un lapso inferior a 1 hora. Y es lo que nos hemos comprometido a dar. Adaptadores son enchufes, son cables, digamos, no es más. Que no tenía la policía, entonces hay que adicionarle el cargador rápido. La autonomía de las motos es suficiente para sus condiciones de seguridad y sí hay que hacerle algunos cambios. De la evaluación que hemos recogido rápida, aquí haremos una reunión específica para ello, que tiene que ver más con proteger cintas, la correa, ¿cómo se llama esa correa? La correa de transmisión, porque si queda expuesta, pues con cortar queda dañada la moto. Entonces tenemos que hacer algunas adecuaciones marginales para los próximos pedidos. Las motos eléctricas hacen parte del programa de electrificación del transporte en Bogotá. Pero digamos la evaluación de las motos hasta el momento, hasta el día de hoy, es óptima. Lo del amparo. El amparo. Preguntaste de la política de CAMAT. Yo he pedido a la Secretaría de Gobierno, conjuntamente con Salud, que profundice en las políticas públicas de tratamiento a la adicción de drogas y sustancias psicoactivas. Aquí en Kennedy vamos a implementar algo que ya se hace en Chapinero, en las zonas de rumba, que es unas brigadas de personal del distrito desarmadas que entran a determinada hora a hablar con las personas que ya tienen exceso en el consumo de licor para tratar de lograr que regulen y salgan. En Chapinero esas brigadas han trabajado con eficacia el plan piloto, ahora lo vamos a extender a Kennedy, a la zona de rumba de Kennedy. Es una ayuda del distrito al que consume, porque el alcohol también, en mi opinión, es una droga y más peligrosa que otras, como ya sabemos. Se van a poner unos sitios en donde estas brigadas quedan capacitadas para medir si el alcohol que está consumiendo la persona es bueno o está adulterado. E incluso, si la persona está consumiendo drogas, determinar si lo que está consumiendo es la droga que cree o si está consumiendo otro tipo de componentes químicos
que podrían arriesgar aún más su vida. Es decir, es una política de mitigación de riesgos, de disminución del daño, se denomina técnicamente. Lo vamos a implementar aquí paralelamente a los CAMAT, que como usted sabe son puntos móviles de atención médica, psicológica, también para el tratamiento de sustancias, para las personas que las consumen. El año entrante habrá una profundización en este tipo de política pública, de salud pública. Y en el amparo, no es exactamente el amparo como barrio, pero sí queremos dar unos pasos en relación al habitante de la calle, que usted cuando habla del Bronx pues también se refiere a eso. El habitante de la calle en un gran porcentaje es adicto a la droga y por tanto la política de CAMAT tiene mucho que ver, pero el habitante de la calle es un sujeto de derechos. Aquí hay un escenario no de la misma dimensión, pero sí parecido al del Bronx. Y yo le he pedido a la Secretaría de Integración aquí presente que acelere los centros de cuidado al habitante de la calle. ¿Dónde está Jorge? Porque estupefacientes hasta el día martes no nos había entregado los edificios. No sé si ya estamos en eso. Son edificios de estupefacientes que están ubicados en el Bronx, es decir, del Estado, que estaban ocupados, eran por las mafias, que queremos adaptar como alojamientos para el habitante de la calle. Esto era una política desde el inicio de nuestra intervención en el Bronx, pero los trámites en estupefacientes no han permitido hasta el día de hoy que lo podamos hacer. Por eso le voy a pedir, secretario Jorge, que si nos demoran más la entrega de edificios, pasemos a arrendar hoteles en zonas cercanas, porque lo podemos hacer de tal manera que entremos a darle alojamiento voluntario al habitante de la calle. Si no es con nuestros edificios de propiedad nuestra, pues lo hacemos en arrendamiento. Y aquí debemos hacer algo similar. Entonces, una combinación de garantía de derechos, CAMAT y alojamiento que permita dignificar la vida del habitante de la calle. Pregunta Sebastián Céspedes de CMI, se prepara Angélica Ramos de Prensa Hospital de Kennedy. Buenas tardes, alcalde. Dos preguntas. Una sobre la LO. ¿Realmente entonces la LO se convierte en un parque longitudinal tipo metropolitano o algún tipo de vehículo va a transitar por ahí? ¿De qué forma? Y ambas cosas. Lo otro sería el pico y placa, ¿desde cuándo comienza a regir en la ciudad en las modificaciones, las nuevas? Sí, la LO para claridad. Hoy son unas bolsas de tierra no comunicadas entre ellas, son bolsones de tierra pública, porque nunca se logró comprar todo el corredor. Comprar implicaría hoy cerca de $500 millones del presupuesto, comprar todo. Ese proyecto no es sostenible como inicialmente se había pensado, porque la Reserva Forestal del Norte impide la urbanización en el norte de Suba, y era para esa urbanización que se pensaba hacer una autopista cobrada por peaje, es decir, autorruta, solo utilizable por quienes transiten con su carro en la autopista. Ese modelo inicial varió, se pasó a la idea de que por ahí fuese un corredor férreo en el año 2006, tema que me parece debe mantener vigencia, pero los bolsones de tierra deben tener una utilidad social. No pueden ser potreros como es hoy, botados. Incluso
aumentando la inseguridad en la población aledaña. Entonces, lo que hace el decreto es reducir las especificaciones de la vía, pero es una vía, lo que nos permitiría hacerla realmente, porque saldría menos costoso comprar los terrenos, y en los bolsones disponibles que no sean utilizados para la vía, construir el corredor verde, que, como lo dije ya, articula el verde, ojalá ligando humedales con espacios de saber, colegios y universidades. Ese es el proyecto. A eso se le llama, el decreto habla de corredor verde, no recuerdo el artículo, Gerardo. Estamos ya finalizando septiembre y una parte del presupuesto de la Secretaría de Salud no se ha podido ejecutar porque se trata de la famosa cuenta maestra. La cuenta maestra son recursos del distrito que vienen del sistema de salud nacional que no se pueden utilizar sin una autorización del ministro de Hacienda, de acuerdo a la reforma última que hizo el gobierno nacional. Y hasta el día de hoy, no sé si tenga alguna noticia alegre hoy, pero hasta el día de hoy el ministro de Hacienda no ha autorizado el uso de los recursos de cuenta maestra, con lo cual tenemos unos hospitales en crisis dramática y un dinero guardado en los bancos. Y eso es irracional, digamos. El dinero guardado en los bancos podría ser infraestructura hospitalaria. Estamos hablando de cerca de 750.000 millones de pesos, pero no se puede gastar sin la autorización del ministro de Hacienda. La red, ellos pedían un requisito que era una especie de estudio de red de nuestros hospitales públicos, que ya fue aprobada por el Ministerio de Salud, sin embargo, no se ha permitido usar los recursos. Ahora, como política de salud distrital propiamente, nosotros tenemos los territorios saludables, que es la demostración de que un modelo de salud preventivo, público y universal, gratuito para el que lo usa, es más eficaz que el modelo de mercado de la Ley 100. El modelo de salud preventivo en Bogotá comenzó a construirse con médicos en Bosa. Fortalecimos los equipos en toda la ciudad de Bogotá, ya llegaron a 1000. En Bosa la totalidad de la población es cubierta con médicos. Y se expandió a Ciudad Bolívar, donde ya teníamos 60 médicos, tenemos que llegar a 90 y pico, no estamos encontrando médicos. Y si esto sigue así el año entrante, vamos a traer médicos extranjeros, porque obviamente está primero el servicio de la gente que, por alguna razón, las facultades de medicina ya no están aportando el número de médicos con el perfil de atender comunidades pobres en su casa, sino otro tipo de perfiles, más ligados a la Ley 100. Entonces ese ha sido el principal problema para expandir nuestro programa de salud pública. Yo exigí a la Secretaría de Salud que los médicos que visiten a las personas en su casa formulen, es decir, firmen receta y podamos entrar a un sistema de salud integral, es decir, que esa receta se vuelva una realidad y no que sean simples visitadores, porque estaríamos perdiendo pues la capacidad de un médico, que no es simplemente mirar y hablar, sino adicionalmente recetar el servicio de salud en la casa de la persona. Palmitas es una de nuestras prioridades aquí, ¿no? Tenemos un módulo de trabajo exclusivamente con ese sector de pobreza extrema. Entonces vamos a mirar el tema con calma, con cuidado.
¿Dónde está? Exactamente el lunes a las 2:30 hoy y el miércoles vamos a realizar unas reuniones intersectoriales, Hábitat, FOPAE, bomberos, Caja de Vivienda Popular, etcétera, para trabajar el tema del sector de Palmitas. Entonces, nuestra idea es superar completamente las condiciones de pobreza absoluta que hay allí. Ya veremos si mediante el procedimiento de la reubicación, que es un tema que aquí, aunque están los recursos, todavía no hemos dado pasos suficientes para lograrlo con efectividad. Las dos reuniones intersectoriales, la de hoy y la del miércoles, dejarán un programa a seguir, unas acciones a seguir, que se comunicarán directamente con la comunidad de la zona. Ahora, la reunión de medios alternativos, pues sí, en Ciudad Bolívar la hicimos, una específica, un contacto permanente con medios alternativos en Ciudad Bolívar. Aquí haremos lo propio, haremos una reunión específica, quizás 2, con ustedes para hablar de estas temáticas concretas digamos, de diversos aspectos problemáticos en la localidad de Kennedy.